Capítulo 40, verso 1, dice, también, qué perfecto, porque vea que, bueno, por un lado, ya que para que quede grabado en el estudio, me parece muy poderoso, una vez más, como confirmación del Padre, del calendario y otras cosas, porque saben que siempre se conectan los estudios con lo que leemos, a pesar de que nunca planeamos lo que vamos a leer, simplemente decimos, vamos a leer este libro y así se da hasta que se termina. Job no es la excepción. De hecho, recuerden que un montón de gente estaba pidiendo que leyéramos Job y por pura presión lo hicimos. Mentira. Entonces ya lo empezamos a leer y qué sorprendente estarlo terminando en Yom Kippur. Y no solo que sea en Yom Kippur, sino que recuerdan que es hoy cuando se acabaron, más o menos, cuando se acabaron los 40 días de purificación. ¿Se acuerdan? Empieza el Lul y después los 9 días hasta hoy de Yom Kippur y son los 40 de purificación. Curioso estar en el capítulo 40 para Yom Kippur, que representa la muerte del testigo como Moshe, que es representado por Job. Entonces, con eso en mente, empiezo el verso 1. Además respondió Yahweh a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Shaddai? Obviamente una pregunta retórica, para nada. ¿Cómo va a ser sabio? Es estúpido. Dice, ¿es sabio contender con el Shaddai? No veo aquí la palabra sabio, pero... bueno, sabiduría, perdón. Sí, el que contiende con el poderoso le enseñará. Sería de la palabra Isor, como reprobar o sí, verdad, sería como no solo contender con el poderoso, sino reprobarlo en sus respuestas. A lo que se refiere cuando dice aquí, que no sé por qué lo pone de esta manera, porque no aparece sabiduría ni sabio, simplemente en hebreo es el que contiende con el poderoso, dice Yisor Moquilla. Entonces dice, responda a esto el que disputa con Elohim. Responda a esto el que disputa con Elohim, que de hecho ese Moquilla ya es de la segunda parte. Sabemos, ¿verdad? Shaddai se conecta con el último, Elohim con el primero. Yahweh suele usar estos dos títulos y en el libro de Job principalmente lo hemos visto bastante. Entonces el que contiende con el poderoso instruirá o reprobará al omnipotente. En realidad lo dije mal. El que contiende con el omnipotente lo reprobará. Responda a esto el que disputa con Elohim. Qué curioso, la palabra ahí contiende. Recuerdan, Israel es el que contiende con el poderoso y con los hombres. Pasó de ser Jacob a Israel cuando le ganó a Elohim. Y es ahí donde está diciendo, ¿verdad? ¿Quién lo va a poder reprobar? Por un lado, lo lógico es nadie, si se habla de Yahweh. Pero en lo que respecta al poderoso de este mundo, Yahweh manda a Israel, el último, a pelear con el Elohim de este mundo y vencerlo, por ende reprobarlo en lo que respecta a la forma en que se comportó a través de la historia. Dice, entonces respondió Job a Yahweh y dijo, yo soy vil, ¿qué te responderé? Yo soy vil, ¿qué te responderé? Yo no soy Job, yo me llamo Bill, haciéndose el mal. No, yo soy Bill, no es conmigo. Ok. Exacto, ¿verdad? Bendito Yahweh. Por un lado, obviamente, está reconociendo su error, está reconociendo que no puede, que la respuesta a lo anterior es no, nadie puede contender contigo, nadie te puede reprobar. Y al mismo tiempo, al decir yo soy Bill, él mismo a través de su humildad se está ubicando entre los que Yahweh escoge, porque está escrito que Yahweh escoge lo vil del mundo. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
dos cosas aquí. Bueno, por un, ¿verdad? Lo lógico, lo literal es Job diciendo, sí, ya hablé y no va a callar. De hecho, hablé un poco más de la cuenta, pero ya eso fue suficiente, hasta ahí llegué. Pero recuerden, como he dicho, se conecta con Yom Kippur, se conecta con Job, perdón, con el último. Y vean qué curioso que dice, una vez hablé, Yahweh a través de Yahushua como la palabra. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún dos veces, la segunda manifestación, el último. Mas no volveré a hablar. Y ahí se detiene. Primera y última manifestación y deja de hablar. Y qué curioso que antes de la segunda, aún dos veces dice, no replicaré más. Como esos 2000 años de apostasía. Cuando por la falsa doctrina pareciera que no había respuesta de los cielos. Una vez hablé, mas no replicaré. Esto de hebreo dice Ahad Dibarti. Ahad Dibarti. Entonces, una vez hablé. Y vean cómo Dibarti viene de Dabar, que es la palabra, que es Yahushua. Confirmando que la primera vez se refiere a Yahushua, la palabra, Hadabar. Dice Velo en, ¿verdad? Y no replicaré. Después dice Ushtaim, una segunda vez. Ushtaim, curiosamente Shataim, que es segunda vez o segundo, empieza con Shin y con Tav, que sería el nombre Set. Recuerden que Set representa al último como Abel al primero. Está el nombre Set en segundo, el sustituto. Así como Jacob significaba suplantador, porque llegó a suplantar a Esaú. Además, Shetaim empieza con Shin, que es fuego. El fuego consumidor es el último. La Tav es la última letra, por ende confirma que es el último. Y después viene la Yud y la Mem, que es el plural, de que son dos veces. Y es entonces el fuego consumidor que viene como el último a sellar a los escogidos como la mano de Yahweh para completar la historia, completar la Mem, ¿verdad? Como el último, Mashiach ben Yosef. Y curiosamente dice, después de decir Ushtaim Velo Osif, de Asaf, recuerdan, de donde viene el nombre de Yosef. El último es descendiente de Yosef. Entonces qué curioso que utilice ese verbo cuando está hablando en la segunda parte. Vuelvo y repito una parte nada más. La primera parte del 5 utiliza la palabra Dabar para decir hablé. Dabar es Yahushua. La segunda parte, al decir segundo, se conecta con el último fuego consumidor, el que viene a sellar, descendiente de Yosef. Por eso dice, donde dice no volveré a hablar, es Velo Usif. Y repito, Osif viene de la misma raíz donde viene Yosef. Entonces confirma que el verso 5 habla primero y último. Dice, respondió Yahweh a Job desde el torbellino y dijo, ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vean que ya le había hecho un montón de preguntas en el capítulo anterior y Yahweh dice, ahora sí vamos otra vez. Y qué curioso porque después de haber dicho, una vez hablé, mas no replicaré más. Y este es Job el que está hablando, por si algo, pero recuerden, la Ruach habla a través de él también. Una vez hablé, mas no replicaré más. Verso anterior, ahora dice, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Viene una segunda vez en la que Yahweh le va a hablar a Job. Como dándole a entender, ok, usted me habló dos veces, yo le voy a hablar ahora una segunda vez. Respondió Yahweh a Job desde el torbellino y dijo, dice aquí en la segunda parte de su respuesta, un comentario, Elohim insistirá en su grandeza ante Job, la inocencia del hombre, aun cuando tenga que sufrir, no significa que Elohim sea injusto. Dice, ahora cíñete la cintura como hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Verdad? ¿Qué autoridad puede tener el hombre como para atreverse a invalidar el juicio de su creador? Decir, no es válido lo que usted piensa. Usted se imagina que un hijo le diga eso al papá. Y así, bueno, puede ser un hijo de 40 años, ya, un papá de 80, ¿verdad? Que ya los dos tienen su experiencia, su conocimiento. Pero me refiero a un niño de 3, 4, 5 años, decirle al papá, usted no sabe lo que está hablando, papá. ¿Qué me dices?
¿verdad? Completamente errado. Y eso hablando de hombre y ser ¿verdad? Dos seres humanos. Aquí estamos hablando del creador y su criatura, que en ese caso sería como que, ya hemos visto, ¿verdad? Que el vaso le diga al que lo hizo, ¿por qué me hizo esta oreja aquí? ¿Por qué no me hizo dos? Inútil, ¿verdad? Y ese que usted tiene es un vaso izquierdo. ¿Verdad? Por el logo, tengo que agarrarlo así, disculpe. Inútil. Entonces ya no puedo usarlo. Entonces, dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esa pregunta es poderosísima, deberían ponerla así en todo lado del mundo, porque eso es lo que hace la gente constantemente. Dicen, él es el malo, yo soy perfecto. Yo soy bueno, pero él, ¿ha visto el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Y los que hacen lo malo, dice, así me hizo él, entonces él ama a los pecadores, y etcétera, etcétera. Todas esas son cosas donde rompen esto. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? El mundo entero, bueno, obviamente nosotros no deberíamos ser así, ¿verdad? Pero en general condenan a Yahweh como malo, como impío, como que no existe, ¿verdad? Hasta ese punto llega, no, él no existe, porque ellos no pueden comprender la forma en que él actúa, cómo trabaja, o porque no les da la gana, porque quieren ser iguales, por la envidia. Ustedes han visto cómo hay gente que por envidia no acepta los dones de otra persona. Así es la gente que no acepta la grandeza de Yahweh, porque desearían ellos ser el poderoso, porque lo que tienen adentro es, ¿verdad? Lucifer o Samael o alguno de esos que los hace querer ser ellos solos. Porque también recuerden esto, que cuando yo estaba en el cristianismo oí muchas veces gente hablar de Génesis, cuando Eva y Adán comieron del fruto, y siempre noté o he notado miedo a la hora de hablar lo que dice la escritura correctamente, no sé por qué. Y bueno, voy a tratar de explicarlo, mi punto. La serpiente llegó y le dijo a Eva, serás como Elohim, si comes serás como Elohim, y por eso ella comió. Satanás le tentó con esa misma tentación en la que él cayó. Él quería ser como Elohim, él quería ser como Elohim aparte de Elohim, y ese es el pecado. Pero en el cristianismo como que no se ha notado eso, entonces piensan que querer ser como Elohim es pecado. ¿Y cómo? Si debemos ser como Él. Él dice, sea perfecto porque yo soy perfecto, sea apartado porque yo soy apartado. Le voy a mandar a mi hijo que es mi imagen para que vea el modelo a seguir y ustedes sean así. Y la gente va a decir, no, no hay que ser como Él, eso es pecado, eso es Satanás. Claro que debemos buscar ser como Él, y por eso dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces si todo lo puedo, eso significa que en Mashiach soy todopoderoso. Por ende, en Mashiach soy como Él, pero solo unido a Él, porque apartado de Él nada puedo hacer. Y ese es el pecado de Lucifer. Apártese de Él y vas a ser como Él. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la mentira de Satanás. Y recuerden que de todas maneras, cuando come, dice Elohim, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Entonces, esa tentación en particular, esa porción que les acabo de decir, no fue mentira. La serpiente le dijo la verdad. Cuando comas serás como Elohim. Pero sí fue para mal. ¿Sí me explico? Le dijo una verdad, pero para hacerla caer en muerte. Entonces, y bueno, no le dijo solo eso, le dijo otras cosas que sí se pueden ver ya como más negativas. A lo que me refiero con el hecho de que eso sí fue verdad. Entonces, solo a través de Yahushua podemos ser como Yahweh, y esa es la meta. Y eso debería ser, o sea, no debería ser como en el mundo eso religioso que les digo, que tienen miedo y piensan que ese deseo es del enemigo. Obviamente uno siempre tiene que reconocer su grandeza, porque si no nunca va a poder llegar a ser como el Hijo, porque el Hijo dijo, el Padre es mayor que yo. Que es curioso ahora también otro punto aquí, Yahweh hizo esta realidad para darnos libre albedrío. Nos hizo imagen y semejanza porque Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces nos dio libre albedrío, pero Él es bueno. Entonces nos dio este mundo con libre albedrío para probar quién sería como Él. O sea, utilizaría el libre albedrío para hacer el bien. Porque el que use el libre albedrío para hacer el mal es como Satanás.
Y eso es lo que esa gente que decís es lo que quiere, porque dicen somos dioses. Y cuando dicen eso quiere decir a mí nadie me controla, a mí nadie me manda, yo no sigo órdenes de nadie, yo hago lo que me dé la gana. Sí, pero vendría siendo, en ese caso habría sido tentado como por sí mismo, en el sentido de por sus propios pensamientos inicuos, por decirlo así, por la oscuridad que ya estaba en él. Como la inclinación al mal en el hombre, que nace con esa inclinación y eventualmente va y peca por un pensamiento que le llegó y que le hizo caso, ¿sí me explico? Entonces algo así sería. Samael, estar en esa realidad y venir de la materia, tenía ese campo oscuro, por decirlo así, y cuando él se vio tan elevado, tan poderoso, ¿verdad? Como una persona que tal vez de niño admita no saber nada, pero después de irle muy bien toda la vida se convierte en un patán y es muy exitoso en negocios y todo, y piensa él ser superior a todo el mundo y se olvidó del poderoso, y llega y dice un día, ¿sabe qué? Yo soy aquí el único, yo soy el mejor, y se le apareció el papá y le dijo, te equivocas. Bueno, ni siquiera el papá, el dueño, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de como un amo y un esclavo, y el esclavo diciendo yo soy el amo, muy engañado, ¿verdad? Que sería similar a como ¿se acuerdan cuando leímos que Bilam en Yashar, Bilam se hizo amigo de un rey, y el rey dijo, uy, te dejo el reino un momentito, ya vengo, y cuando volvió lo había encerrado y no dejó entrar al rey y tomó su reino? Eso fue lo que Samael quiso hacer, como diciendo, como aquí nadie ve a Yahweh, voy a decir que no existe, soy yo, porque a mí sí me ven. ¿Sí me explico? Porque había pensado que él no lo hizo por ignorancia. Sí, no, él sabía, pero en el fondo, la forma en que lo dijo parecería que no sabía, pero no, él lo que hizo fue confesar algo que él sabía que era mentira. Y ahí creó mentira, creó un montón de otras cosas. Y ahí por esa decisión, por decirlo así, se creó la sabiduría diabólica, que es de ahí donde viene la analogía o la conexión, el reflejo o sombra, con Eva, que se desligó de Adán y comió el fruto, porque quería algo diferente a lo que tenía. Ahora ciñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim? Que me parece un hombre. ¿Usted tiene un brazo así? No, ¿verdad? Músculo así. Olvídelo. Y es que, qué curioso, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Por eso el chiste también. Porque cuando una persona lee esto en la carne, un hombre así, muy de la carne, va a pensarlo así de verdad, como si el padre estuviera diciendo a alguien, usted no tiene este brazo. Era el hombre, uy, sí, es que yo le hago eso a mis amigos, y les digo, todo que duro. Y eso es lo que se imaginan, pero recuerden que en la escritura el brazo de Yahweh Yahushua es la salvación, es el Mesías, es la luz, es el poder, etcétera. Eso es a lo que se refiere. ¿Tienes tú un Mesías, tienes tú un hijo que pueda salvar a la humanidad entera? No. ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿Truena tu voz como la suya? Qué poderoso. Y vean una vez más, el brazo y la voz, primero y último. Y cuando dice brazo, dice Elohim, no Shaddai. ¿Tienes tú, truena tu voz como la suya? ¿Verdad? Como el trueno que es la voz, el último. Adórnate ahora de majestad y alteza. Vístete de honra y hermosura. Estuve estos días escribiendo algo en el libro que me pareció poderoso, de cómo ¿se acuerdan que Yahweh va a hacer la nueva Jerusalén con piedras preciosas y oro? La nueva Jerusalén, por como la describe la escritura, aunque puede ser claramente, y va a ser una ciudad literal donde vamos a caminar y vivir y demás, se puede ver también como la vestimenta de la novia, siendo la novia, la Ruach y la congregación, digamos la Ruach, el espíritu, la congregación, la carne y las piedras preciosas su vestimenta. ¿Sí me explico? Recuerden que el sumo sacerdote se vestía con piedras preciosas en su efod, en su pectoral. Y recuerdan que en Ezequiel 28 Yahweh habla de Satanás y dice que lo había vestido de piedras preciosas. Después vemos que Satanás cae a la tierra y va y reúne a todas las naciones para ir a pelear contra el poderoso que lo echó del cielo. Y es ahí en la guerra de Armagedón cuando viene Mashiach con su ejército a pelear contra las naciones. El ejército de Mashiach ahora siendo el ejército celestial, vestido de lino fino, que es la misma ropa que le dieron a la congregación escogida en las bodas del Cordero, versos antes en Apocalipsis 19. Entonces vemos que Yahweh reemplaza a Lucifer y sus ángeles por Micael y los escogidos, los 144,000, que se vuelven el ejército celestial, y los viste de la nueva Jerusalén, por eso tiene todas las piedras preciosas y todo lo demás.
Entonces va a haber como Lucifer, digamos, Yahweh, recuerden que Yahushua dijo, nadie ascendió, nadie ha visto al Padre, solo Él, porque Él viene del interior, de ese cielo al que nadie ha ascendido, nadie puede entrar. De hecho, hasta el mismo Yahushua, después de salir de ahí, no pudo entrar hasta que murió por nosotros, según los libros gnósticos. Entonces, una vez que vuelve, Él está en el interior del Padre a la derecha, como para que lo entendamos de una manera física, se podría decir, en ese reino, en ese cielo, solo están el Padre y Él. Y la Ruach, pero la Ruach está en todo lado, entonces no la voy a contar en este caso. El Padre y Él. Y debajo de eso está todo lo creado. Absolutamente todo lo creado. Lucifer tenía que ser el ángel que representaría a Yahweh en el mundo visible. No solo visible para los seres humanos, visible para toda criatura, los ángeles y todas las realidades que hay. Entonces por eso fue creado con tanta hermosura, con tanta belleza, con tanto honor y estima, porque representaba el poderoso de la estima. Y eso hizo que se le subiera a la cabeza como a Saúl y que eventualmente cayera. Entonces Yahweh tiene el plan, ¿verdad? Obviamente desde un principio ya lo tenía, sabía todo lo que iba a pasar, de poner a Micael en el lugar de Eilel para que lo represente en las realidades bajas, por decirlo así, abajo de él. Porque arriba de esas realidades está Yahushua. ¿Sí me explico? Por eso el último se sujeta a Yahushua. Y esa es la única manera en la que no le va a pasar lo que le pasó a Lucifer. Porque no estaba sujeto. ¿Sí me explico? A través de la piedra angular, a través de Mashiach y a través de haber venido a este mundo y morir y todo lo demás. Entonces, me parece interesante, como les decía, ¿se acuerdan que les he dicho lo del velo del lugar purísimo? Que los dos lados se puede ver como aquí hacia el lugar purísimo, la cara de Mashiach, hacia el lugar puro, la cara del último. Eso se puede entender como la realidad del Padre, las realidades de abajo. Entonces, Mashiach aquí, el último aquí. Y vean cómo Yahweh le está diciendo a Job, vístete con toda esta hermosura. Obviamente es una pregunta como para hacerle entender que no puede, pero es porque Yahweh es lo que va a hacer al vestirlo como estaba vestido Heilel, y a la congregación como la novia, como esos ángeles elevados, poderosos que eran el ejército antes. Adórnate ahora de majestad y alteza, vístete de honra y hermosura. Vístete de honra y hermosura, verso 10. Aquí al iniciar dice Adei, que curiosamente empieza con Eit, que sería como testigo. Dice Gaón Vagobá, cuando dice majestad y alteza. Vehod Behadar. Hod, recuerdan que es uno de los atributos, ¿se acuerdan los dos pilares? El pilar que representa al último, Boaz. La base o la parte baja es Hod. Hod Behadar Tilbash, vístete. Adórnate ahora de majestad y alteza, vístete de honra y hermosura. Y lo de eso me refiero porque se conecta con el último. Derrama el ardor de tu ira. Vean qué curioso, porque vuelvo y repito, en lo literal Yahweh está haciendo preguntas a Job, que sería como el papá diciéndole, ¿verdad? El hijo, ahora sí, no, si quiere. ¿Qué? ¿Me va a pegar? Pégame si quiere, ¿verdad? Y el niño, ¡ay! No le hace ningún daño al papá, estoy tranquilo, ¿verdad? El papá, sí. Entonces, él está diciendo, ¿usted cree que su enojo va a hacer algo? ¿Usted cree que me voy a asustar si se enoja? ¿O que me puede hacer daño algo de lo que usted diga? ¿Va a condenar al justo por usted justificarse? Eso lo haría usted injusto. Entonces, ¿de qué estás hablando? No tiene suficiente justicia como para juzgar. ¿Sí me explico? Entonces, al decir aquí derrama el ardor de tu ira en el sentido espiritual, recuerden que el último, como vemos en Isaías 63, viene como la ira de Yahweh, viene como el fuego consumidor. De hecho, recuerden, como siempre comparo, el momento en el que Yahushua está en el madero, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pidiendo misericordia por los que lo colgaron, por los que lo rechazaron y lo estaban matando. Pero en lo que respecta al último, no que no vaya a tener misericordia, obviamente, porque tiene a Yahushua, tiene amor, pero viene a traer juicio. Y en Isaías 63, no lo voy a leer todo, pero dice el 4, hablando del último, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Bueno, el 3 decía, he pisado yo solo el lagar, los pueblos nadie había conmigo, los
aplasté con ira, los pisoteé con furor. Después dice el 5, miré y no había quien ayudar y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Mi ira me sostuvo. Entonces la ira de Yahweh se manifiesta a través del último y eso es lo que lo ayuda a mantenerse hasta el final. El enojo que tiene por la injusticia, por lo que le van a hacer, por lo que van a decir, por lo que van a querer hacerle a los escogidos, por lo que le van a hacer a la humanidad. Y por eso después va a venir a desplegar esa ira cuando ya haya resucitado. Y dice, entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Vean que ahora Yahweh le había preguntado a Job, ¿tienes tú un brazo como el de Yahweh? Que es capaz de salvarte si es necesario. Y ahora le está diciendo, adórnate de majestad y alteza, vístete con honra y hermosura. Este capítulo al inicio dice, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Verdad? ¿Quién es? Y más adelante dice, con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces, dice, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y destruye a los impíos donde quiera que estén. Vean que lo que está diciendo se puede ver como una orden que Yahweh le da al último. Te doy el trabajo de ir a destruir a los soberbios, a los impíos, etc. Entiérralos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. ¿Verdad? El Seol. Entonces yo también declararé que tu diestra puede salvarte. ¿Vieron la conexión? Confirmando lo anterior, bendito Yahweh de Isaías 63. O sea, si usted es la ira y puede hacer todo esto, es porque tu propio brazo te puede salvar. Y después aparece Yahweh en Isaías y dice, no había nadie que me salvara, entonces me salvó mi propio brazo. Con mi ira pisoteé a todos y me sostuvo mi enojo, mi furor. ¿Sí me explico? Yahweh está diciendo que va a venir a la tierra como este hombre al que le está preguntando a Job si él es. Pues Job lo representa curiosamente. Entonces yo también declararé que tu diestra puede salvarte. Verso 14. Vegam ani odeja kitoshia, que te puede salvar leja yamineja, tu derecha, que te puede salvar tu diestra. ¿Verdad? Que tras de eso Yahushua está a la derecha. Dice, ahí está el Behemoth. Ahí está el Behemoth. Yo lo creé lo mismo que a ti. El Behemoth, muy posible, bueno, digo posiblemente porque por una cuestión que viene más adelante que ahorita menciono, se cree que haya sido un mamífero. Si fue un mamífero, pues no puede ser un dinosaurio, porque venían diferentes. Pero si era un mamífero, era del tamaño de un dinosaurio y tan sorprendente como un dinosaurio. Pero si no, y es simplemente una cuestión de traducción, lo que voy a mencionar ahorita, sería el dinosaurio de cuello largo. ¿Verdad? Y digo lo que le llaman hoy en día dinosaurio. La escritura se refiere a esas criaturas como dragones, si existieron, están en la escritura, pero la escritura habla de tres, bueno, en realidad habla de 4 animales que hoy en día no se sabe exactamente qué animales eran, y se cree que al menos 3 de ellos eran lo que hoy en día llamarían algunos dinosaurios. El Reim, que lo mencionamos la vez pasada, ¿recuerdan? El Reim, el Behemoth, el Leviatán, que sería marino, el Behemoth sería de tierra, el Reim también de tierra, con cuernos, y está el Tahash, que ese es posible que también haya sido así, o que haya sido un animal distinto, pero simplemente muy grande. Entonces, aquí está el Behemoth. Ahora, Leviatán, el dragón marino, representa a Samael, el mal que está entre las naciones, el mar, el mal que está en el mar. Y Behemoth representa a Lucifer, el dragón que está sobre los creyentes, los que dicen creer pero siguen la doctrina falsa por diferentes razones, sean las que sean. Cada persona tiene su razón, a veces ignorancia, a veces al propio.
pero Behemoth representa a Lucifer, que está sobre la tierra, o sea, sobre los creyentes. ¿Estamos? Y el Reim podría representar si queremos, ¿verdad?, ponerlo al tercero, al falso Mesías, a Azazel, perdón, sería. Entonces, Leviatán y Behemoth, Samael y Lucifer. Entonces, qué curioso que empieza a hablar de Behemoth después de todo lo que ha dicho con respecto al que viene a traer la ira que va a reemplazar a Lucifer. Y es como si le estuviera diciendo a Micael, vea a Lucifer, yo lo creí igual que a ti, como Malach, ¿verdad? Ahora, por si algo, como he mencionado, por lo que vemos en los libros gnósticos, cuando Samael cayó, todo indica que Yahweh, por un lado, envió su palabra como la luz para darle conocimiento a Samael de su pecado, y salió después 7 llamas de fuego como Malachim, como la menorá, 7 Malachim para ir y condenarlo y encerrarlo. Bueno, no encerrarlo en el sentido de una cárcel, sino encerrarlo en su nueva realidad, como el mal, como la izquierda y otro montón de cosas. Entonces fueron esos 7 ángeles los que lo llevaron y lo condenaron, como la menorá, el del centro que enciende a los demás, siendo Micael. Pero después de eso, y esto digo, todo indica en el sentido de que es lo que he llegado a deducir por lo que vemos en la escritura y demás, que estos 7 se habrían sujetado al segundo cielo. ¿Se acuerdan como les dije que Yahushua después de salir no pudo volver a entrar hasta que murió por nosotros? Lo mismo habría sido con estos. Se sujetaron al segundo cielo y por ende a Heilel. Y ahí estaría Micael sujeto a Heilel, como David estuvo sujeto a Saúl. Y ahora Yahweh los va a cambiar. Entonces es curioso que esté hablando aquí de alguien que representa a Micael y después le diga, ¿viste a Behemoth?, que representa a Lucifer. Behemá es bestia en hebreo, Behemá es animal o bestia. Entonces Behemoth se podría ver como bestias, plural, pero es el nombre de este animal, como dando a entender que es el líder de las bestias o el más hermoso de las bestias. Es un plural femenino, ¿cierto? Pero obviamente en animal habría masculino y femenino, solo que aquí se menciona solo este. En Leviatán sí se menciona el femenino y el masculino. Aquí está el Behemoth, yo lo creé lo mismo que a ti. Come hierba como el buey. Come hierba como el buey. Dice Hinei na Behemoth Asher Aziti Imach, como a ti. Y dice Hatzir Kabakar, sí, como ganado come. Dice después, su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Curioso que los músculos estén en su vientre, su vigor, porque recuerdan cuando la escritura habla de los hombres impíos, que dice que ellos escuchan al vientre, siguen el vientre. Entonces, si la fuerza está en el vientre, hace alusión a que su fuerza está en el error, en el pecado, en lo bajo, y por ende sería ese ángel que hace que la gente caiga en el pecado. Y esa es su fuerza, su vigor en los músculos del vientre, de su vientre. Mueve su cola semejante al cedro. Ahí está algo interesante. Las traducciones normalmente, de hecho aquí vean este comentario, lo voy a leer solo para que escuchen este verso junto a este comentario, es como, what? Dice, monstruo legendario descrito con los rasgos del hipopótamo. ¿Ustedes han visto la cola del hipopótamo? Como un cedro. Entonces, obviamente no era un hipopótamo. Si tenía una cola como un cedro. Imagínense esa cuestión. Cuando la movía, corras porque se lo llevan. Y por una de las razones por las que he dicho, imaginándose ese dinosaurio que dibujan, ustedes han visto la cola. Ustedes se imaginan ese animal moviendo la cola. Mueve su cola semejante al cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce. Oigan esto, sus huesos son fuertes como el bronce, ¿verdad? Los huesos son los que lo mantienen firme, los que la estructura, como el bronce. El bronce representa a Grecia. Satanás se encargó de usar a Grecia y a Roma para hacer su cuerpo en esta creación, la iglesia falsa, en la apostasía, porque la congregación escogida es el cuerpo de Mashiach. Entonces la congregación falsa es el cuerpo de Hasatán, Behemoth. Por eso dice, sus huesos son fuertes como el bronce, Grecia, apostasía, y sus miembros como barras de hierro, Roma. Cristianismo,
y catolicismo, sus huesos y sus miembros. Hasta los miembros de la congregación. Dice, verá, obviamente hablando cómo el enemigo a través de la apostasía utilizó lo de Grecia y lo de Roma para engañar a la humanidad. Y ahí está su fuerza. Dice, Él es el primero entre las obras de Elohim. ¿Verdad? Entonces está diciendo que cuando hizo a los animales de la tierra, ese fue el primero que hizo. En el verso 19 dice, Hu Reishit Darhei El. Esto es muy particular porque aquí ponen, ¿cómo lo ponen ahí? Entre las obras también. Ajá. Él es el principio de los caminos, Darhei. ¿Se acuerdan? Derek es camino. Él es el principio de los caminos. Eso es cuando uno lo piensa con todo lo anterior que he dicho. Porque es como si estuviera diciendo, es el ángel que yo mandé al principio para empezar con la escritura. Fue el principio de los caminos. Y después por eso vino Yahushua y dijo, yo soy el camino, porque fue el que cumplió todos los mandamientos de la Torá, que serían los caminos. ¿Sí me explico? Él es el principio de los caminos. Entonces, dice, y verá, estoy hablando de ese Malach. En hebreo 19 era, ¿verdad? Sí, Hu Reishit Darhei Eil, los caminos del poderoso. Y ahora sí después dice, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Solo el que lo hizo puede de verdad deshacerlo. Solo el que lo hizo lo puede destruir. Pero vea como dice, solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Entonces Yahweh viene como el hombre con la espada que es Yahushua para deshacer a Lucifer, el poderoso de este mundo. Por eso el último viene como Israel, el que contiende con el poderoso, y lo vence como Jacob cuando peleó con Elohim en Génesis. ¿Sí está claro? Entonces poderosísimo este verso. Él es el principio de los caminos de Elohim. Y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Por eso solo Mashiach, la palabra a través de la cual hizo a Hillel, pudo venir como la espada para cumplir todos los mandamientos de los caminos, para que viniera el último a agarrar esa espada y lo venciera. Solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. También ¿se acuerdan que les había dicho en el capítulo anterior cómo algunas preguntas hubo hombres en la historia que pudieron haber respondido? Sí, yo sé, pero fue porque Yahweh les reveló, como Hanok. Aquí también en parte se podría decir que hay un ejemplo. ¿Se acuerdan? Daniel, uno de los capítulos que sacaron del libro de Daniel, que lo llaman Baal y el dragón, que fue cuando Daniel estaba en Babel y había una imagen de Baal. Él se encargó de que se dieran cuenta que era nada y que la destruyera, ¿verdad? La imagen del Señor. Pero después de haber destruido esa imagen del Señor, por lo que, bueno, en resumen, muy resumen, Daniel claramente adoraba a Yahweh. El rey le dice a Daniel, ¿usted qué, Daniel? ¿Cómo va a adorar a ese poderoso que nadie sabe quién es ni lo ve? Ya nosotros lo podemos ver, aquí está la imagen, y él come todas las noches. ¿Cómo que come? Le dice Daniel. Le dice, sí, claro, los sacerdotes le ponen un montón de comida. Perdón, yo, ¿verdad? Como rey le doy un montón de comida, los sacerdotes la colocan ahí, cierran, y al otro día ya la comida no está. Él come. Entonces es un poderoso verdadero. Y Daniel, ¿qué? Dice, déjeme hacer algo y le pruebo que es mentira. Y le dice, bueno, claro. Y le dice, ok, vamos a echar cenizas en todo el suelo. Ponga la comida, eche cenizas en el suelo. Cerremos las puertas, ponga un sello para asegurarse que nadie va a entrar. Al otro día dice, vamos Daniel, a ver, abren las puertas y dice, Daniel, se comieron todo, y el sello estaba puesto, se comieron todo. Le dice, sí, rey, ve al suelo, un montón de pasos. Y así, ¿eso qué es? Y empezaron a buscar, debajo del altar había una entrada por donde entraron los sacerdotes con sus hijos y sus familias a comerse todo lo del Dios, el Señor. Entonces trajeron a los sacerdotes, cuélguenlos por mentirosos, por engañar al rey, para sacarle la comida, que eso es al final lo que hacen los sacerdotes de la doctrina falsa con los gobiernos. Lo que quieren es ser mantenidos, no enseñar la verdad, y por eso el ídolo les ayuda, para el engaño. Entonces le dice el rey, está bien Daniel, pero este otro, vea al dragón,
Usted no me va a decir que es de mentiras, no es que se mueve y todo, es una criatura, o sea, respira y todo. Era un dragón, era un dinosaurio gigante que lo tenían ahí en Babel atrapado y lo adoraban. Posiblemente un behemoth, pero no dice que haya sido un behemoth, simplemente dice un dragón. Entonces él le dice: ay, rey, si usted me permite, yo se lo mato. Fíjese que usted, con ese tamañito, usted siendo un hombre, ¿qué va a poder usted destruir un dragón? Al dragón, al... Le dice: sí, espérese. Entonces agarró pelo y grasa, los revolvió, hizo pelotas y se las dio de comer. Y al rato explotó. Le explotó el estómago, la digestión no le hizo digestión bien, cayó muerto. Es exacto. Entonces mataste al dragón, ¿verdad? Entonces ahí Daniel, con su sabiduría dada por Yahweh, pudo vencer al dragón que representa a Satán, como lo estamos viendo aquí, que está preguntándole a Yahweh: ¿puedes tú? ¿Verdad? Bueno, solo el que lo hizo puede acercar la espada, que representa solo el que lo hizo lo puede matar. ¿Ibas a decir algo? Sí, que los caminos. Ajá. Exacto, eso sí, lo voy a decir ahora, solo para no... Pero ciertamente para él producen hierba los montes, o sea, una montaña entera para poder comer algo. Las montañas producen hierba para él, pero qué curioso que los montes representan reinos. Entonces sería como los reinos del mundo alimentan a Heilel, el dragón poderoso de esta tierra. ¿Sí me explico? Con su alabanza, con su falsa, con todo, la política y todas esas cosas, con Hollywood, todas esas cosas alimentan a ese ser. Ciertamente para él producen hierba los montes, donde retozan las bestias del campo. Se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles lo cubren con su sombra. Recuerden que en el pasado los árboles que habían eran gigantes. Los árboles más grandes de hoy en día son apenas ramas pequeñas de los árboles que hubo en el pasado, ¿verdad? Un árbol así que uno dice: wow, eso era una rama así al lado de un árbol de verdad. Y digo eso para entender por qué si habla de que habían árboles que le podían hacer sombra si era tan grande. Se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Recuerden que la escritura habla de que los árboles son, bueno, no es solo la escritura, es la realidad, pero o sea, en todo lado lo vemos. Pero Yahweh habla de la fe como una semilla de mostaza que después se vuelve la hortaliza más grande y se convierte en casa para los nidos de las aves. Las aves hacen sus nidos en los árboles. Las aves representan a los ángeles. Aquí está diciendo: los árboles le dan sombra a donde él se acuesta para reposar, por decirlo así, que sería también como dando a entender, ¿verdad? El hecho de que él, bueno, que está conectado con esos ángeles que hacen su nido en los árboles o que hacen su casa en los árboles. Y como los ángeles falsos, ¿verdad? Lo han ayudado, lo han cubierto. Los árboles lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Aun cuando el río se salga de madre, de madre, tengo que decirlo así. Sale de madre. Que él tomará el río sin inmutarse. Hein, Yasok, Nahar, Lo Yijapos. Sí, él se podría decir que se toma todo el río sin inmutarse. Imagínense qué sorprendente y lo grande que tiene que ser para que un río sea apenas como un tubito de agua que él toma. ¿Verdad? Viene el río tragándose todo el río. La vez pasada que fuimos a Guapiles, que hicimos inmersiones, bueno, se hicieron un poco tarde por la hora. Bueno, todos ustedes se acuerdan, los que fueron. Y fuimos a hacer las inmersiones ahí en un río, apenas estaba oscureciendo, pero se había venido una lluvia muy fuerte antes. Pero todo bien. Hicimos como 5 o 6 inmersiones, creo. Y salimos. Y después un hermano dijo: ¿me puede prestar? Ya cuando estoy fuera, ¿verdad? Se quita. No, el hermano fue que, ¿verdad? Le tomó tiempo para decidirse, ¿verdad? Imagino como luchando: ¿lo hago o no lo hago? Entonces al final ya cuando salimos quiere meterse. Entonces bueno, vamos para adentro otra vez. Y donde nos vamos metiendo, era que sorprendente porque en cuestión de un minuto cambió
el agua, había subido como algo más así, y no solo lo que había subido, sino la fuerza. Entonces era como, bueno, de hecho le dije, voy a orar con los ojos abiertos por si algo, ¿verdad? Pero viera qué poder, cómo empezó a cambiar la corriente, se lo quería llevar. Pero sí me pareció muy curioso cómo en cuestión de instantes cambió tanto. Y lo pensaba por eso, porque el río tan fuerte que uno ahí, ¿verdad?, a cuestas y cuidado se lo lleva, y el behemoth llega, nada más abre la boca y qué rico, tenía sed. Entonces, dice, aun cuando el río se salga de madre, él no se inmuta. Sí, el punto es que el río no lo mueve, por más fuerte que esté, no lo va a mover, no lo va a oprimir. Aun cuando el río oprima o se levante, él no se inmuta. Permanece tranquilo aunque todo un Yarden se estrelle contra su boca. Aunque todo un Yarden, el Jordano, se estrelle contra su boca. Y tras de eso, como dice, se estrelle. Y recuerden que el Yarden fue donde Yahushua fue inmerso y representa el ir al Seol. Por ende es como decir, aunque se tuviera que tragar todas las almas de la humanidad, no habría problema. Porque es el acusador que lleva a todos al Seol por su pecado. Y el Seol es el mar. Y por eso el río aquí, que todos los ríos van. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Verdad? Es la pregunta retórica, nadie, pero en el sentido espiritual, ¿quién es Yahushua? Por ende solo Yahushua, porque el que lo hizo es el único que puede acercar su espada a él. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Voy a ponerle un artículo. ¿Quién le perforará la nariz, verdad, para atraparlo? Y recuerden que la nariz representa la ira. Y si Lucifer era el que manifestaba la ira de Yahweh, recuerdan en Crónicas y Samuel, que un día se levantó la ira de Yahweh e incitó. Y otro dice, y Satanás se levantó e incitó. Entonces Satán es la ira. Por eso está diciendo aquí, ¿quién va a poder tener más ira que él? O ganarle en el enojo, como para perforarle la nariz, perforar su ira y atraparlo a través de ese enojo. ¿Sí me explico? Lo cual es curioso también porque Yahushua fue clavado, perforado por el enojo de Lucifer, que le tenía envidia, y al perforarlo fue él el que perdió. ¿Sí me explico? ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Af. Sí, la nariz e ira. Beinaiv, con sus ojos o en sus ojos, y Cajeino. Lo tomará, ¿cómo se dice? Su hacedor lo tomará con Sí. sus ojos. Entonces dice, ok. Sí, curioso porque, ¿verdad?, decía, ¿quién podrá atraparlo mientras él vigila? Y qué curioso que Lucifer es llamado el ojo que todo lo ve, porque es el que vigila la tierra, el poderoso de este mundo. Y recuerdan que los ángeles caídos eran los vigilantes. Entonces qué curioso que Heilel como vigilante es el ojo que todo lo ve. Y después le dice, bueno, es que sí, es en esa misma parte, de hecho. Lo que están traduciendo como vigila, eso es. Porque en hebreo dice, con sus ojos lo tomará. Qué raro que lo pongan así. Ahí dicen su hacedor, porque no aparece su hacedor. Pero como está, sería casi como lo tomaremos. Ajá. ¿Alguno dice tomaremos? Dice lo tomará Alguno, ok, sí. Pero es que dice, termina en nu, y nu es nosotros. Con sus ojos lo tomaremos o lo tomará el poderoso. ¿Verdad? Que sería, qué curioso también como el ojo no se cansa de ver. Heilel es el ojo que todo lo ve. Y a través de el ojo es que lo va a hacer caer o fallar. Según lo que vemos acá, lo va a tomar. Otra cosa que dicen también, una de las traducciones, es que su nariz es la que atraviesa, pasa a través de las trampas, como que nadie lo puede atrapar. Pero vuelvo lo mismo en hebreo. Sí parecería que dice
con trampas atraparán su nariz, con trampas perforarán su nariz. Dice aquí, ¿y qué pasará con los malajim del ejército de Yahweh actual cuando los escogidos sean transformados? Estoy hablando, cuando digo que los escogidos van a ser transformados para reemplazar el ejército de Heilel, ¿verdad? Lucifer. Entonces por ende ellos van a ser condenados con Lucifer y echados en el lago de fuego eventualmente. ¿Cuál? El último. Lo capturarán con sus nubes, será atrapado con una trampa, podrán atrapar a un dragón con una red, ¿verdad? Confirmando lo del dragón. Y estos serían los arameos tratando de ayudar, ¿verdad? Está hablando de un dragón. Podrán atrapar a un dragón con una red, lo podrán atar por su lengua con cuerda, lo podrán atar por su lengua con cuerda, por su lengua, ¿verdad? Por lo que habla, por lo que predica, va a terminar atado por su error en la interpretación de la Torá. Y también otra cosa que iba a decir, que es que no me salió aquí, hay otra parte donde habla un poco más de Behemoth, pero eso fue ya lo principal. Y es que hay unas traducciones donde decía lo del vientre, que le ponían ombligo. Entonces cuando lo traducen como ombligo, es por eso que les dije que algunos interpretan que era un mamífero. ¿Sí me explico? Pero si la palabra no es ombligo, sino solo vientre, entonces puede ser todavía un dragón. ¿Sí me explico? Y el arameo parece confirmar que es un dragón. En el 16, cuando dice los músculos de su vientre, ahí es la palabra sharir, pero se refiere a músculo. Ellos ponen ombligo, en inglés algunos. Entonces de ahí es que muchos, he visto la opinión de algunos de que no, eso no puede ser un reptil porque tiene ombligo. Pero esa es una traducción de esa palabra que en realidad se referiría a sus músculos.